gracias a todos los que nos ven en este momento por asistir a esta conversación con el profesor Jesús Núñez Villaverde, que tiene la particularidad de que está organizada por la Real Sociedad Económica de Jaén y por la Real Sociedad Económica de Gran Canaria, en una colaboración que es realmente extraordinaria y estamos muy satisfechos y esperamos poder hacer otras muchas conversaciones como esta. También están con nosotros nuestros dos colaboradores, Juan Manuel de Faramiñán y Víctor Macías, que son los que harán la presentación a nuestro invitado. Y ya yo acabo esta felicitación a nuestros compañeros en este momento de mesa y a mi colega Antonio Martín Mesa, que en este momento pues, te doy la palabra. Encantado de estar con ustedes hoy en esta. Muy bien, gracias, Tomás. Buenas tardes. Es para la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén pues una satisfacción, como bien decía Tomás de Gran Canaria, el realizar esta colaboración con dos sociedades económicas hermanas. La verdad es que hemos iniciado una etapa en la que las sociedades económicas de Amigos del País, que aunque algunas, la mayoría tenemos en torno a 230, 240 años, nacimos todas en el siglo XVIII, hemos vivido todo el tiempo de espalda unas de otras. Y de un tiempo a esta parte estamos incrementando la colaboración. Hemos organizado lo que llamamos Tribuna de Carlos III, en que todas las sociedades económicas vamos a organizar una conferencia que se retransmite así pues telemáticamente online para todas ellas y estamos impulsando las actividades bilaterales. Y esta es la primera, pero estoy seguro que con nuestros amigos canarios no será la última, de actividades conjuntas que poniendo el esfuerzo y el saber hacer de nuestras sociedades pues nos permitan colaborar íntimamente. Muchas gracias a todos los que nos estén escuchando, a los que nos estén asistiendo a este conversatorio sobre las relaciones de España y Marruecos, un tema que estaba pensado con antelación, pero que sin embargo se ha convertido en rabiosa actualidad. Por mi parte nada más y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, tanto al conferenciante, don Jesús Antonio Núñez, como a los dos presentadores, Juan Manuel de Faramiñán y Víctor Macías. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente es un honor para todos nosotros estar hoy junto a Jesús Núñez Villaverde, que es un gran experto en esta materia. Yo diría que es el experto nacional e internacional que tenemos sobre temas del mundo árabe-musulmán. Yo lo conozco de hace muchísimos años, le sigo, le hemos invitado en muchas ocasiones a Granada y a Jaén. Es decir, la verdad es que tenemos un magnífico contacto. ¿Quién es Jesús? Es muy conocido. Jesús Núñez Villaverde es economista, es militar retirado, es en este momento, de hace varios años, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y particularmente es especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, pero con una mirada especial y una atención puntual en el mundo árabo-musulmán. Además, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y colaborador frecuente en diversos medios de comunicación que, pues, muchos de los que en este momento, muchos y muchas de los que en este momento nos están escuchando, sabrán justamente por haberle leído o visto tanto en televisión, radio o en prensa escrita. Y por tanto, sin más dilaciones, entre Víctor Macías y yo vamos a ir haciéndole preguntas, siempre en la perspectiva de las relaciones entre España y Marruecos. ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta. Víctor, tienes la palabra. Buenas tardes, un placer contar con este foro y en especial con Jesús Núñez Villaverde como especialista, según ha comentado y presentado Juan Manuel. Y para empezar el turno de preguntas, la primera pregunta es obligatoria sobre la situación reciente
con respecto a Ceuta y Melilla, la denominada Marcha Azul, en la que Marruecos ha vuelto a recurrir a una estrategia política de larga tradición que no tiene reparo alguno en jugar a su antojo con la desesperación de sus ciudadanos. Parece de algún modo la repetición a más reducida escala de su exitosa Marcha Verde de 1975. Y la pregunta es, ¿se ha olvidado de facto España de su responsabilidad con respecto al Sáhara? Bien, intentando responder o comentar más bien estas cuestiones que nos ocupan y nos preocupan desde hace mucho tiempo, no puedo dejar de lado, en primer lugar, el manifestar mi placer por estar en una reunión como esta, abriendo una colaboración como la que ya se ha manifestado entre las Real Sociedades de Jaén y de Canarias y, por lo tanto, ya digo, encantado de poder contribuir a este análisis. Un análisis problemático, desde luego, pero que también creo que es algo que tenemos que tener muy en consideración. Dicho en términos muy coloquiales, creo que es más obvio el pensar que voy a tener problemas si yo vivo en el tercero A con mi vecino del tercero B, que pensar que voy a tener problemas con una persona que vive en Tokio o que vive en Nueva Zelanda. Por lo tanto, los problemas entre vecinos hay que asumirlos como una realidad cotidiana. Otra cosa es si tenemos mecanismos o no para poder gestionar esos conflictos sin que deriven en choques frontales, en choques militares incluso. Y eso es algo que podemos ir analizando a lo largo de la sesión. Desde luego, en esa primera cuestión que se ha planteado ya, podemos entender que efectivamente España ha ido olvidando en buena medida sus responsabilidades con ese territorio y sobre todo con esa población. En fin, una cuestión en la que podemos entender claramente que se trataría, podríamos calificarlo así, de una causa perdida si atendemos a que ya en 1960 la ONU declaraba ese territorio del Sáhara Occidental como sujeto a descolonización, un territorio que en aquel momento solo llevaba 2 años siendo calificado como provincia española, eso fue en 1958. Luego, ya desde el principio España sabía, desde el principio de esa etapa, España sabía que ese territorio iba a dejar de pertenecerle y podemos ir analizando históricamente cómo se dieron pasos para facilitar o no esa descolonización. España no fue especialmente hábil en ese periodo y asistimos posteriormente, y eso refuerza la idea de causa perdida, a esa ya famosa Marcha Verde de noviembre de 1975, cuando en una muy inteligente jugada, desde mi punto de vista, del rey Hassan II, se decide poner en marcha no una campaña militar contra una España extremadamente debilitada en aquel momento, estamos en el final de la época de la dictadura de Franco, sino lanzar a ciudadanos desarmados, obviamente, a civiles, entrando en ese territorio, sabiendo que España no iba a reaccionar militarmente. Y eso nos lleva inmediatamente a los acuerdos de Madrid, también de ese mismo año 1975, que desemboca posteriormente en una etapa en la que España claramente se olvida de su responsabilidad en la zona, con esa fórmula un tanto ambigua de neutralidad técnica, neutralidad activa que ha mantenido desde entonces, es decir, una España que se ajusta en su guión a decir que está en línea con lo que diga la ONU y que la resolución tiene que venir establecida en el marco de la ONU, lo cual quiere decir no tengo mucho deseo realmente de que se solucione el problema del Sáhara Occidental. ¿Por qué España no quiere que se solucione ese conflicto? Pues obviamente Ceuta y Melilla salta inmediatamente a la palestra, puesto que España entiende que mientras que Marruecos, dicho crudamente, mientras Marruecos esté implicado con un despliegue de más de 100.000 soldados en el territorio del Sáhara Occidental que reclama como propio, evidentemente Marruecos no puede abrir un frente de presión, no digo de presencia militar, pero al menos de presión sobre Ceuta y Melilla que reivindica como ciudades propias. Y evidentemente ahí entran también las Canarias y peñones de soberanía, etcétera. Luego, desde esa perspectiva, vemos cómo España ha ido olvidando esa causa saharaui sin responsabilizarse de ciudadanos que han sido claramente identificados como españoles en muchas ocasiones. Vemos que se han resuelto algunos casos de nacionalidad, más bien caso por caso, pero sin que eso siente jurisprudencia para poder aplicarlo a decenas de miles de personas que trabajaron para la administración española, fundamentalmente administración militar en gran medida, y que por lo tanto España ahí se encuentra mal situada
para poder presentarse como un gestor adecuado para una cuestión que ha ido dejando de lado siempre con ese planteamiento. Marruecos quiere que el Sáhara Occidental sea suyo, mientras esté implicado en la ocupación de ese territorio a lo largo de esos 2.700 kilómetros de muros, no puede abrir otro frente y de ese modo dejamos que siga pasando el tiempo. Y sin embargo vemos que ese paso del tiempo no ha servido para que España haya mejorado su posición con respecto a nuestro vecino del sur. Muy bien, Jesús. Siguiendo con la pregunta de Víctor, apostillo entonces, desde la perspectiva, la de Víctor era la posición española, yo ahora te voy a preguntar la perspectiva marroquí. Sin que sea posible, digamos, establecer una relación causa-efecto directa en este tema de la Marcha Azul, parece claro que ese gesto tiene mucho que ver con la acogida humanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital español, como sabemos, el pasado 18 de abril. Pero a esto se le une, y lo apuntabas tanto tú como Víctor, que en el 75 se plantea la Marcha Verde cuando Rabat moviliza decenas de miles de marroquíes como una punta de lanza a su plan soberanista sobre el Sahara Occidental, o el incidente del islote Perejil en el verano del 2002, o también los desaires personales del monarca, como ocurrió en 2014, cuando la Guardia Civil le requiere la de identificación mientras se encontraba disfrutando en su yate en aguas cercanas a Tarifa, o en otras tantas ocasiones como presión en defensa de sus intereses políticos y comerciales. Y mi pregunta va por aquí. ¿Podríamos argumentar que Marruecos ha vuelto a recurrir ahora con la Marcha Azul al mismo instrumento, y hablo de instrumento, convencido de que le volverá a funcionar nuevamente tal como lo ha utilizado en ocasiones anteriores? Totalmente de acuerdo con lo que estabas planteando, Juan Manuel, puesto que con esos ejemplos que tú has dado, y efectivamente se pueden ampliar el listado, lo que vemos es que en términos generales, por resumirlo en una sola imagen, es que le ha funcionado. Es que cuando Marruecos ha jugado con lo que podríamos calificar en ocasiones de chantaje directo, sencillamente Rabat ha visto que le ha funcionado. O sea, yo parto de la idea, cuando analizamos las relaciones internacionales, de que todo Estado defiende sus intereses. Y para Marruecos, la marroquinidad del Sáhara Occidental es un tema central. Tan central que es la cuestión que ha permitido a la monarquía alawí aunar voces que en otros casos son muy críticas con la propia gestión de esa monarquía no constitucional de forma bien clara a día de hoy, y sin embargo en esta cuestión es muy difícil ver a un marroquí que esté en contra de la idea de que el Sáhara Occidental les pertenece. Por lo tanto, eso es una cuestión vital y Marruecos no va a cejar en ningún caso. Quiero decir con esto también que si no hubiera sido Brahim Ghali ahora mismo su presencia en España lo que ha servido, digamos, de espoleta para entrar en esta nueva crisis, Marruecos había encontrado seguramente algún otro recurso, porque básicamente hay que entender, creo que podemos partir de esa situación. Marruecos se siente crecientemente reforzado en sus posiciones. Y el elemento fundamental, si necesitamos uno para hacerlo más visible, es el reconocimiento que Donald Trump, al final de su presidencia, le concede reconociendo el Sáhara Occidental como territorio marroquí. En ese sentido, Marruecos se siente en condiciones de no solamente ver que el tiempo corre, yo diría casi irreversiblemente a su favor desde hace mucho tiempo ya, como mínimo después de esa etapa de violencia abierta hasta el año 91, incluso después con el alto el fuego de 1991 y el llamado Plan de Paz, con las sucesivas propuestas, han permitido ver cómo Marruecos ha conseguido, en fin, ejemplos muy claros, ha conseguido que la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, nunca haya asumido el tema de los derechos humanos. Prácticamente excepción entre las operaciones de paz internacionales de la ONU. Ha conseguido bloquear el referéndum año tras año, incluso aun sabiendo que ese referéndum, por lo que ya ha ido haciendo sobre el terreno con el despliegue de colonos que ha ido colocando en la zona y reclamando que ellos también puedan votar, le pueda permitir un resultado afirmativo en algún caso. Bueno, pues desde ese punto de vista, Marruecos ahora se siente crecido como para intentar dar un último golpe que
que acabe de inclinar la balanza definitivamente a su favor. Y en ese sentido, España es uno de los pocos países implicados en el conflicto que quedaba por tomar abiertamente una postura pro-marroquí, después de haberlo hecho Estados Unidos, después de haberlo hecho Francia, Gran Bretaña y otros países. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ha vuelto a recurrir a algo que siempre le ha funcionado, que es, incluso es chocante. No tiene ningún reparo en hacer visible la miseria en la que vive su propia población, que ante el anuncio de que se abre las puertas en Ceuta y Melilla, se deciden a ir para allá de cualquier manera, lo cual está demostrando el nivel de desesperación en el que puede vivir esa población, sobre todo a partir del cierre de fronteras que decidió Marruecos sin avisar en ningún caso a España de esa decisión. Y por otro lado, manipulando claramente a esa población, utilizándola de manera grosera para intentar de ese modo presionar a España, no solamente a España, sino a la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque sabe sobradamente que en el caso de España ese chantaje suele funcionar cuando se trata de Ceuta y Melilla y que en el caso de la Unión Europea el mantra que domina claramente la relación es el de una Unión Europea que está intentando frenar como sea la llegada de desesperados del continente africano hacia su propio territorio y que está dispuesta a pagar lo que sea necesario a los países de tránsito, ahí tenemos el ejemplo de Turquía del que podemos hablar y obviamente el ejemplo de Marruecos, para que colaboren en la represión de esos flujos migratorios irregulares. Y a eso queda subordinada cualquier otra consideración. Luego, desde ese punto de vista, Marruecos ha jugado una vez más una baza que tantas veces le ha funcionado, esperando que ahora el resultado fuera exactamente el mismo. Al hilo de esta explicación de la utilización de su propia población, la población marroquí, por parte del gobierno, Marruecos está empleando una calculada estrategia para conseguir frenar o bloquear posibles decisiones comunitarias que puedan dañar sus intereses comerciales, especialmente en la agricultura y la pesca, y también para suavizar las críticas o denuncias por la falta de democracia y por sus violaciones de derechos humanos. Entonces, cabe preguntarse de qué forma una democracia como la nuestra y también la propia Unión Europea puede afrontar las acciones de una autocracia como la que gobierna Marruecos. Lo hemos intentado de varias maneras, creo, cuando miramos a lo largo del tiempo la trayectoria de esas relaciones bilaterales. Hay que recordar que hasta mitad de los años 80 del pasado siglo, España, fuera de la Unión Europea, se manejaba estas relaciones en términos estrictamente bilaterales. Y ya en aquella época, en esos años 80, se bautizó con esa expresión que para quienes trabajan en estos ámbitos resulta conocida, se puso en marcha lo que se llamó el colchón de intereses. Es decir, intentar crear una densísima red de interrelaciones y de interdependencias entre España y Marruecos que hiciera para Marruecos absolutamente inviable la opción de la fuerza para las reclamaciones soberanistas que tenía en territorios españoles. Y obviamente, una vez más, Ceuta y Melilla en primer lugar, pero desde luego las Canarias también incluidas con más o menos visibilidad en algunos momentos. Se trataba, por lo tanto, de crear unas relaciones comerciales, hasta el punto de que España ha llegado a ser el primer socio comercial de Marruecos por delante de Francia incluso, sobre todo si contamos el llamado comercio irregular en Ceuta y en Melilla, con relaciones políticas, creando las reuniones de alto nivel, que han sufrido diferentes vaivenes en determinados momentos, creando relaciones incluso en el ámbito de la defensa. Marruecos ha recibido suministros de equipo, material y armamento español en diferentes ocasiones, intentando hacer ver que eso generaba confianza entre los dos vecinos. Y evidentemente a todo eso se le añade, con la entrada de España, referencia, lo cual no quita que España sea, obviamente, la geografía manda, sea quien se encuentra más afectado por cualquier circunstancia que afecte a esa relación. Luego, desde ese punto de vista, podemos entender que en muchas ocasiones Marruecos ha jugado en esa relación, sea estrictamente bilateral o sea con la Unión Europea, ha jugado con las bazas que tiene en sus manos, y vuelvo a insistir una vez más, la de los flujos migratorios es una de las principales que tiene en su poder, para conseguir dinero, directamente dinero. Lo digo en términos muy crudos. Si yo soy Mohamed VI
y compruebo que el presidente turco, Erdogan, ha recibido 6.000 millones de euros por cumplir la tarea de servir de filtro que frene el intento de llegada a territorio comunitario de millones de desesperados aspirantes al refugio y al asilo procedentes de Siria, pues si yo soy Mohamed VI y estoy en una posición similar, probablemente voy a reclamar lo mismo porque quiero tener una respuesta similar por parte de Bruselas, cosa que hasta ahora no se ha producido. Y eso también explica el que Marruecos recurrentemente haya utilizado la baza de la emigración para conseguir compensaciones económicas a cambio. A eso le añadiría, en la actualidad, estamos a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de la Unión Europea, acabe dictaminando qué ocurre con las denuncias que se han planteado en el marco de los acuerdos de pesca y en el marco del acuerdo agrícola de la Unión Europea con Marruecos, en la medida en la que está habiendo productos que son originarios del Sáhara Occidental, que por lo tanto no es un territorio marroquí, como si fuesen productos marroquíes. Y quien se beneficia directamente de la explotación de los bancos pesqueros, como bien sabemos, es Rabat. Y quien se beneficia en buena medida de ese comercio agrícola es Rabat, no la población saharaui de la zona ocupada por Marruecos. Luego queda por ver qué decisión va a tomar el tribunal. Y desde ese punto de vista podemos entender otra vez la preocupación, la inquietud creciente por parte de Marruecos cuando ha visto que, como respuesta a la crisis que ha provocado con España, ha habido por parte del Parlamento Europeo y por parte de los principales países de la Unión Europea una respuesta que se ha alineado con España. Porque eso le genera más preocupación a Marruecos en la medida en la que puede empezar a pensar que quizá ha movido mal, ha utilizado mal sus bazas, porque en este momento se puede encontrar con una respuesta negativa. Luego, todo eso, en definitiva, desde mi punto de vista, le da a España una posición privilegiada. Insisto, la geografía así lo marca, pero que España no siempre ha sabido utilizarla bien. En definitiva, yo diría, concluyendo en este punto, yo diría que España sigue hoy sometida a un chantaje al que no ha encontrado solución. Muy bien, Jesús. Yo voy a apuntar sobre un comentario que has hecho hace un momento, la declaración de Donald Trump en 2020, reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el territorio de Sahara Occidental. Realmente ha sido típico de este dirigente tocar de alguna manera puntos sensibles y alterar la geopolítica del planeta. ¿Puede en este sentido haber sido, creo que sí lo ha sido, un acicate que ha llevado a Marruecos a presionar a España como potencia administradora de este territorio y último de los países implicados en el conflicto? Porque España tiene que tomar una decisión que no toma sobre el tema del Sáhara Occidental. Pero claro, aquí habría que tener en cuenta otra perspectiva que te pregunto, Jesús. Es que Marruecos sabe que a España le interesa contar con un vecino, lo apuntabas tú también antes al comienzo de tu charla, que colabore en la represión del narcotráfico, de los flujos migratorios, de la lucha contra el terrorismo y sobre todo contra los movimientos yihadistas en este sentido. Entonces, en esa dialéctica realmente España va a tener que tomar necesariamente una posición clara y definida con respecto al Sáhara Occidental. ¿Qué opinas tú en este sentido? Desde luego creo que son variables muy importantes las que has señalado y que explican esa necesidad de que España definitivamente tenga que tomar una postura de la que ha escapado en buena medida. Lo plantearía haciendo referencia a varios puntos. Es cierto, desde mi punto de vista al menos, es cierto que ha habido un fallo español en la comunicación con Rabat ahora, en el estallido de esta crisis. Es decir, si hemos identificado hace unos minutos que la presencia de Brahim Ghali en España ha sido el detonante, pues España, es cierto, no había comunicado a Rabat esa circunstancia que quizá podía haber desactivado es la posibilidad de que Rabat la utilizara del modo que lo ha hecho. Como contrapuesto a eso, también hay que recordar que Marruecos nunca ha advertido a España previamente, lo digo porque se habla de confianza, tiene que ser en las dos direcciones. Cuando Marruecos ha decidido cerrar hace 2 años ya la frontera de Ceuta y Melilla, no ha preavisado con antelación a España, en ningún caso.
Y cuando en otros asuntos, como tú conoces bien, como es la delimitación de las aguas territoriales en la zona del Atlántico con Canarias, España se ha enterado por la prensa y por la publicación en el Parlamento marroquí. No ha habido ningún aviso previo. Por lo tanto, difícilmente puede Rabat achacar a España el que no ha atendido a ese nivel de confianza que se espera entre vecinos cuando previamente ha hecho uso de esa misma torpeza a la hora de no comunicar estas cuestiones a España. Por lo tanto, ahí, digamos, si lo digo en términos incluso deportivos, estaríamos empatados. La cuestión, si la vemos desde el punto de vista nacional, plantea más dificultades, porque la situación en España, conocida, yo creo, por quienes estamos siguiendo estos temas, es que la opinión pública española, la sociedad civil organizada en España, si algún tema de política exterior ha conseguido cuajar realmente desde hace décadas, son dos, el tema palestino y el tema saharaui. No hay ninguna red tan densa de sociedades de amigos del pueblo X como hay la del pueblo saharaui en España. Por lo tanto, hay una percepción de la opinión pública española mayoritariamente, abrumadoramente, pro-saharaui en relación con este tema. Y España, visto desde la perspectiva de los gobiernos españoles, como he dicho antes, durante décadas han mantenido esa posición de neutralidad técnica. Lo que diga la ONU. Yo no me meto en el medio, no quiero ser parte implicada en la gestión directa para buscar soluciones al conflicto. Eso ha cambiado. Yo diría que la situación actual en España nos presenta una fachada y algo que ocurre detrás del escenario. La fachada da a entender que España pretende mantener esa neutralidad entre las posiciones soberanistas marroquíes y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, tal como lo reconoce la ONU. Pero detrás de esa fachada, creo que ya hace tiempo que España, echando mano de esos argumentos que tú mencionabas, Juan Manuel, España ha tomado una posición claramente pro-marroquí, lo cual no deja de hacer todavía más chocante la crisis actual. Resulta que España ya es pro-marroquí en términos gubernamentales. Es decir, España ha entendido que le interesa una buena relación con su vecino inmediato del sur. Le interesa su colaboración en el control de los flujos migratorios. Le interesa su colaboración en el tema de la represión del narcotráfico. Y le interesa, obviamente, también en la lucha contra el terrorismo yihadista. Y lo que ha entendido es que si el precio a pagar para conseguir esa colaboración marroquí es olvidarnos del Sáhara Occidental, es olvidarnos de esa posición neutral, aparentemente neutral, pues España parece claro, los gobiernos españoles parece claro que están dispuestos a pagar el peaje. Lo malo es que después de haber hecho esa reflexión tienen todavía que convencer a la opinión pública española y el gobernante que haga eso sabe que va a perder votos porque se enfrenta a una opinión pública que es pro-saharaui. Y por otro lado, encima, puede constatar de inmediato que ni siquiera habiendo hecho eso, aunque no sea de manera visible, aunque no sea de manera oficial, no le ha servido para conseguir una plena colaboración de Marruecos que, como estamos analizando, sigue chantajeando a España en diferentes ocasiones. Claro, a eso se añade, y termino el comentario, en el ámbito internacional, cuando un personaje como Donald Trump efectivamente trastoca las reglas de juego, ya no solamente aquí, recordemos Jerusalén como capital de Israel, Altos del Golán sirios como territorio israelí, en fin, algo que va contra las normas más básicas del derecho internacional, pero que crean un precedente que, desgraciadamente, casi 6 meses después de que Joe Biden haya tomado la presidencia de Estados Unidos, no ha sido anulado. Y hemos visto ya reuniones del secretario de Estado de Anthony Blinken con el ministro de Exteriores marroquí, con Burita, y no ha habido el más mínimo indicio de que Washington esté pensando en dar la vuelta a una decisión como la que tomó Trump. Porque en términos geopolíticos hay que recordar que Estados Unidos no desea verse en la disyuntiva de tener que optar por Marruecos o por España. Estados Unidos ha querido jugar siempre desde la perspectiva geopolítica, tratando de mantener a esos dos aliados de manera firme muy cerca de él, porque entiende que Marruecos y España son la puerta de entrada y salida del Mediterráneo, donde están en juego buena parte de sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y de ese modo Marruecos se ha ido convirtiendo en un país que recibe cada vez
armamento más desarrollado, más tecnológicamente avanzado por parte de Estados Unidos, y luego desde ese punto de vista España es la que se encuentra ahora mismo descolocada, porque no puede contar con Washington para conseguir hacer entrar en razón a Marruecos, y ha visto que su propio juego ha quedado desnudo, ha quedado prácticamente invalidado. Estamos hablando sobre lo que le interesa a España y a la Unión Europea, pero ¿qué es lo que persigue en términos generales quien gobierna Marruecos y en qué medida su política puede estar vinculada a los intereses de otros estados que le apoyan? Bueno, básicamente para mí Marruecos, como digo, tiene esa pretensión de el Gran Marruecos, lo cual abarca territorios que hoy son de Mauritania, que hoy son de Argelia y evidentemente el Sáhara Occidental, al margen. Recordaremos que en 1975 el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictaminó de forma muy clara que no había ningún argumento histórico que determinara la subordinación de las tribus que se movían en esa zona al sultán marroquí, y que por lo tanto Marruecos no tiene argumentos históricos para reclamar la marroquinidad de ese territorio. A pesar de eso, como he dicho antes, el Sáhara Occidental se ha convertido en el tema central de la agenda marroquí, en la que el rey marroquí, Hassan II en su día y Mohamed VI hoy, han conseguido ocupar esa posición central de liderazgo de un tema de interés nacional. Y como digo, desde mi punto de vista está claro, Marruecos no va a cejar en ese empeño en ningún caso, de ningún modo. Luego, a lo que está atendiendo es básicamente a su propia agenda, una agenda de integridad territorial que, para quienes estamos al lado, como es el caso de España, incluye, bien sabemos, Ceuta, Melilla, peñones de soberanía y, en ocasiones, ya digo, con más o menos fuerza, el tema canario ha estado, como bien sabéis, presente. Desde ese punto de vista no le buscaría ninguna agenda oculta, porque es bien visible, es bien obvia. Otra cosa es que Marruecos está también al mismo tiempo en una competencia histórica desde el principio. Marruecos es independiente desde 1956, Argelia es independiente desde 1962 y entre esos dos países se está dirimiendo una competencia clara por el liderazgo regional del Magreb. Desde 1994 esos dos estados tienen sus fronteras cerradas. Y a pesar de todos los vaivenes que ha habido en estos años, no han cambiado esa situación. Y ha habido momentos en los que Marruecos ha pretendido presentarse frente, recordemos, al drama violento de la Argelia de los años 90, con más de 200.000 muertos, como el ejemplo de la estabilidad, del buen alumno, del que cumple con las normas. Luego, Marruecos tiene también un interés claro en seguir manteniendo esa imagen y al mismo tiempo de seguir inclinando la balanza para conseguir el liderazgo regional. Y evidentemente, desde ese punto de vista, podemos entender que Marruecos no desea que exista un sexto estado en el Magreb, que entiende que sería muy débil y estaría subordinado a Argelia, lo cual iría en contra de sus propios intereses. Y del mismo modo, podemos entender que más allá de simpatías o antipatías, es un mero cálculo absolutamente racional. Para Argelia, la defensa de la causa saharaui es fundamentalmente un instrumento para crear problemas a su rival por esa competencia regional. Desgraciadamente, lo que eso significa, en definitiva, es que los saharauis están siendo utilizados e instrumentalizados por unos y por otros, sin tener ellos mismos la capacidad suficiente para poder desarrollar su propia agenda, empezando por la celebración de ese referéndum pendiente desde 1991. Luego, desde esa perspectiva, creo que cabe verlo, y ya digo, con el añadido de lo que antes he comentado, de que Marruecos es claramente, como socio occidental de Estados Unidos, una pieza importante en este ámbito, con un añadido. El rey marroquí, como lo fue Hassan II, es el presidente del Comité Al-Quds, del Comité de Jerusalén. Por lo tanto, en el tema árabe-israelí, Marruecos ha normalizado las relaciones con Israel a cambio de ese gesto que antes hemos comentado de Donald Trump, lo cual ha anclado todavía más a Marruecos en el marco de la alianza con Estados Unidos. Marruecos tiene el máximo estatuto de aliado no OTAN que concede Estados Unidos a cualquier país que no sea uno de los 30 miembros de la Alianza Atlántica. Luego, todo eso hace que Marruecos sienta que sigue ganando posiciones, que el tiempo, en definitiva, corre a su favor. Es muy interesante lo que apuntas y voy a entrar, si te parece, Jesús, en una pregunta más geoestratégica.
Voy a utilizar para esta pregunta un texto que he leído tuyo, que lo voy a recitar para que profundicemos en él, porque detrás de este texto mi pregunta va sobre Canarias. Entonces te leo primero el texto. Tú decías, en definitiva, un panorama que deja a España desairada, porque ¿por qué desairada? Y ¿cómo explicar ahora que se vuelvan a conceder a Rabat otros 30 millones de euros para atender los gastos de la policía marroquí en su intento de frenar oleadas de desesperados que salen del Sahara ocupado hacia Canarias? En definitiva, aquí tenemos, lo apuntabas tú excelentemente, todas las cartas sobre la mesa. Y estas cartas están en el Sahara Occidental, Ceuta y Melilla, otros puntos del Mediterráneo que también están en conflicto, y Canarias. Entonces, claro, ¿en qué medida Canarias puede verse afectada y entrar en estas barajas, en estos naipes con el que se está jugando geoestratégicamente? ¿Y cómo hacer para evitar que Canarias sea otra carta de entrega o de recambio? Desde luego, vuelvo a insistir en el factor de la geopolítica, puesto que efectivamente la geografía en buena medida dicta cuál es la política exterior y de seguridad de cualquier país, y las Canarias están en donde están. Por lo tanto, en este caso, muy en primera línea también. Y de hecho, no es que, como tú ya apuntabas, no es que en el futuro pueda verse afectada, sino que ya está siendo afectada de forma clara por estas recurrentes crisis. Si queremos verlo en términos positivos, hay que recordar que Canarias es un territorio donde hay población saharaui que tiene segundas residencias y que también ahí ha conseguido desarrollar ciertas actividades económicas. Por lo tanto, eso es un elemento que se añade a la actividad económica de Canarias. Pero, desde luego, lo que sobresale, lo que destaca más es, y lo estamos viviendo ahora mismo de forma muy intensa, es Canarias como destino de esos desesperados que equivocadamente creen que van a encontrar un paraíso donde resuelvan todos sus problemas en ese territorio, considerando que están ya en territorio de la Unión Europea. Difícil es evitar eso cuando, como podemos entender, ya no solamente se trata de Marruecos, el tema se alarga, se prolonga hacia el sur para llegar a Senegal y otros países, Mauritania y Senegal. Recordemos que tenemos despliegues de patrulleras de la Guardia Civil colaborando con fuerzas policiales y fuerzas de seguridad en esos países que he mencionado para intentar desde allí ya evitar que esa llegada o que ese intento de llegada se produzca. Pero, en fin, tengo claro desde hace muchos años que a la desesperación no la va a detener nunca un muro, por muchos metros de altura que tenga, por muchas concertinas que tenga, por muchos despliegues policiales de Frontex o de fuerzas nacionales que se quieran montar, porque la desesperación, para el que no tiene nada que perder, es un motor que impulsa a intentarlo una vez y otra vez, aunque en ello esté en riesgo la vida. Por lo tanto, si nos vamos al elemento estructural que debemos plantearnos siempre en relación con nuestros vecinos del sur, el elemento es claro. ¿Qué estamos haciendo? No España en solitario. ¿Qué está haciendo la Unión Europea para contribuir al desarrollo social, político y económico de nuestros vecinos del sur? Y, desgraciadamente, hasta ahora lo que estamos viendo es que la política migratoria de la Unión Europea, y la de España se enmarca en ese mismo escenario, es una política eminentemente policial y represiva. Evitar que lleguen. Y no hay forma de... Es decir, ni siquiera se puede decir, cuando aumentan los despliegues y los presupuestos de Frontex, cuando aumentan los acuerdos de repatriación de personas que hayan llegado de Marruecos o de otros países. O sea, estamos cansados de ver que el modelo no funciona. Es decir, podríamos considerar desde el punto de vista ético, moral o del derecho que esto está bien o esto está menos bien o esto está radicalmente mal. Pero podríamos de algún modo llegar a la conclusión de, bueno, vale, pero funciona. Pero es que el hecho es que no funciona. Ahí tenemos el ejemplo de Canarias ahora mismo. Por lo tanto, mientras no cambiemos drásticamente el modelo de política migratoria de la Unión Europea, apostando de manera decidida, hablamos a veces del Plan Marshall para África, es más que el Plan Marshall. África lleva décadas diciéndolo.
No queremos ayuda, queremos comercio justo. Con comercio justo, esas poblaciones podrían tener un poder adquisitivo para cubrir sus necesidades básicas. Esos países podrían asentar a su población con la posibilidad de desarrollar una vida digna que reduciría de manera clara a medio plazo ese flujo migratorio, esa presión migratoria. Y sin embargo no estamos en esa línea. Lo que estamos haciendo la Unión Europea es pagarle dinero a Erdogan, pagarle dinero a Mohamed VI, buscar la cooperación de gobernantes no precisamente muy obedientes en términos de derecho internacional, de las reglas del derecho internacional. Por lo tanto, estamos apoyando a dictadores y a impresentables en muchos casos para que colaboren en la represión de esos flujos migratorios. Mientras sigamos con ese juego, aumentará el sentimiento antioccidental en esas poblaciones y encima no funcionará. Habrá más desesperados candidatos a intentar llegar aquí. Por lo tanto, el planteamiento, siento no poder plantear una fórmula mágica, atractiva, es así de aburrido, es apostar por el desarrollo social, político y económico de nuestros vecinos del sur. Y en ese sentido, por lo tanto, Canarias obviamente no tiene medios propios para hacer frente a esa cuestión, España no tiene medios suficientes para hacerlo, es la Unión Europea la que como mínimo debe plantearse un enfoque de ese tipo. Desgraciadamente, hasta el día de hoy seguimos viendo diferentes posiciones dentro de la Unión Europea cuando países del sur cuando países del sur de Europa sienten ese tema como más inmediato y países del norte de Europa lo sienten como muy lejano. Y eso determina que, en definitiva, seguimos todavía a la espera de un modelo migratorio distinto. Mientras eso no ocurra, creo que vamos a seguir condenados a crisis de este tipo, con tragedias humanas tremendas, terribles, con situaciones insostenibles en localidades, en este caso de Canarias, que claramente no dan más de sí, pero que vamos a ver repetidas una vez tras otra. Y no veo llegado el momento del basta ya, del hasta aquí hemos llegado, del no podemos seguir por este camino. Lo hemos vivido tantas veces, declaraciones de políticos y de gobernantes de ese tipo, que ya, desgraciadamente, a estas alturas, poco esperamos de expresiones de ese talante. Luego, desgraciadamente, como digo, creo que estamos condenados todavía por un tiempo a seguir viviendo experiencias bastante similares. Y desde ese punto de vista no nos puede extrañar que Marruecos siga utilizando una de las claves que tiene para llamar la atención. Cuando tú mencionabas antes, Juan Manuel, lo de la Guardia Civil pidiendo el carnet de identidad al rey marroquí, supimos lo que ocurrió a continuación, una nueva oleada. Y lo mismo ocurre cada vez que Marruecos quiere llamar la atención primero y a continuación pedir la compensación correspondiente. Y en la medida en la que lo hemos acostumbrado también a que ese juego le funciona, pues entiendo que quieran repetirlo una y otra vez. En la estrategia marroquí fundamentada en su teoría del Gran Marruecos, que tiene como base la expansión hacia el Sáhara Occidental, está la reivindicación de su soberanía sobre Ceuta y Melilla. A este respecto, aunque el presupuesto militar marroquí ha sido relativamente plano, en los últimos 5 años ha aumentado en $400 millones, lo que demuestra que Marruecos se encuentra inmerso en un plan quinquenal de modernización de sus Fuerzas Armadas hasta 2022, hasta el año próximo, con un valor estimado de $20.000 millones. Por ello, cabe preguntarnos, ¿hasta qué punto este desarrollo armamentístico no implica solamente una competencia geoestratégica con Argelia, sino que también puede suponer una amenaza para España? Son varias las consideraciones que se me ocurren acerca de ese tema. La primera casi es de dónde saca Marruecos 22.000 millones de dólares para poder modernizar sus fuerzas armadas en una economía en las condiciones en las que está Marruecos. Y ahí surgen monarquías del Golfo que de manera más o menos generosa y a través de compensaciones, pues evidentemente están cubriendo buena parte de ese esfuerzo militarista en el que claramente Marruecos está implicado. Por otro lado, no quiero ser en ningún caso alarmista, por lo tanto, no seré yo quien alimente el discurso que dé a entender que ese rearme y esa modernización marroquí se dirige directamente contra España, pensando en algún planteamiento de tipo ofensivo sobre Ceuta y Melilla, sobre Canarias o algo parecido. Creo que esa no es el elemento central que explica esta dinámica en la que Marruecos está metido.
A eso añadiría otro elemento del que somos conscientes desde hace mucho tiempo, yo diría siglos, pero en fin, coloquémoslo en la actualidad. Ceuta y Melilla, desde el punto de vista estrictamente militar, son absolutamente indefendibles. Su situación, la topografía, la ubicación, hace que no haya manera ninguna, ni acumulando fuerzas militares españolas en esas dos localidades, de defenderlas de un hipotético, insisto, absolutamente improbable ataque marroquí. Pero si eso se produjera, podemos tener claro que Ceuta y Melilla militarmente no serían defendibles. De ahí que, en términos generales, la estrategia militar española, desde hace décadas también, se plantea siempre que, llegados a un punto como ese, lo que España tendría que hacer es abrir frentes en otros lugares del territorio marroquí para poder jugar a descongestionar la ofensiva sobre Ceuta y Melilla y a tener bazas de negociación en un posible momento en el que Marruecos entendiera que no iba a conseguir conquistar militarmente esas dos ciudades. Insisto, muy improbable, no es por ahí por donde va el tema desde mi punto de vista en la actualidad. ¿Por dónde va entonces? Para mí, claramente, hay que enmarcarlo en lo que antes comentaba de esa competencia por el liderazgo regional con Argelia. Y es ahí donde tenemos que entenderlo. Recordemos también, históricamente, Marruecos se alinea básicamente con Occidente, sistema multipartidista, formalmente multipartidista, alineado con Occidente como una pieza importante en la geoestrategia estadounidense y, por lo tanto, de la OTAN en relación con Oriente Próximo y Oriente Medio. Argelia, economía centralizada, sistema de partido único, modelo soviético como referencia. Por lo tanto, son dos peones con los que Washington y Moscú juegan durante la Guerra Fría, intentando de ese modo tener posiciones sólidas en la puerta de entrada y salida del Mediterráneo. En la medida en la que Argelia ha ido perdiendo peso, en una primera etapa, Marruecos, como he dicho antes, queda como el buen alumno, como el ejemplo a seguir. Argelia reacciona y Argelia tiene un potencial, tiene más población que Marruecos, tiene un potencial económico mayor. Argelia es un país que vive encima de una bolsa de gas prácticamente, lo cual le permite contar con una riqueza y una potencialidad enorme. Otra cosa es que la estén usando de manera adecuada o no, y cabe entender que no está siendo así. Por lo tanto, Argelia se ha convertido ya, y actualmente estamos viendo un paso nuevo en la historia argelina, que es Argelia participando en operaciones internacionales de paz, no solamente en África, sino, lo iremos viendo en los próximos años, en otros lugares, mientras que hasta ahora las Fuerzas Armadas argelinas tenían una visión absolutamente hacia adentro. Por lo tanto, una Argelia que puede convertirse en ese líder regional, lo cual evidentemente sería mala noticia para Marruecos. Eso es lo que ha llevado a Marruecos a esa intensificación en su programa de modernización y para eso ha contado, por encima de cualquier otro, ha contado con Estados Unidos. Estamos viendo cosas que no habíamos visto hasta hace muy poco tiempo y es que Estados Unidos está entregando a Marruecos material muy sofisticado. Cuenta con helicópteros de ataque Apache, cuenta con aviones, con cazas muy modernos. Estamos a la espera de que reciba baterías de misiles antiaéreos Patriot, en fin, una serie de medios que darían a Marruecos una capacidad que no ha tenido nunca, cuando al mismo tiempo también Marruecos parece decidido a desarrollar su flota de guerra, cosa que hasta ahora no tenía submarinos, por ejemplo, frente a una Argelia que sí los tenía. Luego, todo ese esfuerzo, desde mi punto de vista, hay que entenderlo básicamente en relación con esa competencia por el liderazgo. Ahora bien, para quienes estamos viviendo en la vecindad inmediata, evidentemente esa dinámica nos tiene que preocupar, ninguna duda. No porque, dicho así, vengan contra nosotros, sino porque vayan contra quien vayan, eso genera, contamina la región y puede derivar, por lo tanto, en situaciones de inestabilidad, de inseguridad o de choque directo que evidentemente afectarían a intereses españoles. Por lo tanto, dicho también en términos coloquiales, tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que estar atentos a lo que ocurre en nuestra vecindad inmediata del sur, tenemos que pensar cuáles son nuestras debilidades y España, en cuanto a las capacidades de sus Fuerzas Armadas, claramente ha perdido capacidades y tenemos debilidades muy significativas en muchos ámbitos, incluyendo el naval. En fin, recordemos que España es, sobre todo,
por lo menos debería ser, sobre todo una potencia aeronaval, más que una potencia terrestre. Y sin embargo nuestros medios navales están debilitándose de forma acusada, no solamente por los submarinos, sino también hubo un momento que teníamos 2 grupos de combate naval y ahora mismo apenas tenemos uno con capacidad operativa permanente. Luego todo eso deja a España ante una dinámica que por simple geografía, por simple proximidad geográfica le puede afectar, la deja mal situada. Luego tendremos que atender, no para crear, no para alimentar por nuestro lado una dinámica militarista que pueda cambiar el statu quo actual, pero desde luego atendiendo a cubrir esas debilidades para que no puedan ocurrir circunstancias que en un momento determinado nos superen. Muy interesante, Jesús. Realmente voy a cambiar el modelo de pregunta. Hasta ahora hemos hablado de una geoestrategia sobre territorios. Estamos hablando del Sáhara Occidental, estamos hablando del islote Perejil, estamos hablando de Ceuta y Melilla, incluso no olvidemos Canarias, pero hay otra estrategia, que es la estrategia, tú apuntabas lo del mar, la estrategia de la extensión del poder soberano de los estados sobre el ámbito marino. Y aquí entramos en un tema sumamente importante, sumamente conflictivo, donde Marruecos ha utilizado con España desde años una presión permanente en la extensión de los mares, de las millas correspondientes a los mares territoriales, a la zona económica exclusiva. Bien, pero voy a dejar la parte del Mediterráneo, que es casi histórica, porque sobre ese ámbito hemos tenido muchísimos conflictos, no bien resueltos generalmente, y me voy ahora al Atlántico. Es decir, vamos a ver un tema preocupante. Normalmente lo que ha hecho recientemente Marruecos ha elaborado 2 normas, dos leyes, en donde delimita sus aguas territoriales y la zona económica exclusiva, ha pasado todos los trámites parlamentarios, lleva la firma de su presidente de gobierno, por lo tanto, la ha adoptado sin ninguna remilgo con relación a las relaciones con España. Bien, lo ha hecho por su cuenta, lo apuntabas tú muy bien antes, pero aquí hay otro frente, el frente marítimo. Y en este sentido hay un problema con Canarias, muy serio. Por eso quería hablarte en esta parte de la pregunta. Al extender, ya no solamente está en las delimitaciones marinas, está la delimitación del mar territorial, de la zona contigua, de la zona económica exclusiva, hasta las 200 millas marinas, que es un problema porque normalmente hay estados frente a frente o estados de costeros que se pisan o se sobrepisan pues las extensiones. Y esas extensiones hay que valorarlas y sobre todo hay que gestionarlas con los vecinos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que al extender ahora su zona económica exclusiva y su mar territorial, también está afectando la llamada plataforma continental. La plataforma continental, de acuerdo con el convenio de Montego Bay de 1982, es soberanía del Estado ribereño. Por tanto, se puede extender automáticamente per se hasta las 200 millas marinas y luego, de acuerdo con los estados adyacentes o frente a frente, se podría extender hasta las 350 millas marinas en un acuerdo global, obviamente, entre ambos estados. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues al extenderlo, con relación a Canarias, que es el tema que ahora interesa, está afectando directamente a un volcán submarino que es el Monte Tropic, que ¿por qué es importante? Porque pertenece a las aguas de Canarias y además es rico en telurio, un mineral fundamental en este momento y ellos lo saben. Por tanto, aquí tenemos otro frente, y me vas a permitir que lo diga entre comillas, de combate, ya no solamente sobre los territorios físicos continentales, sino ahora viene el combate en las aguas marinas o en las aguas territoriales con respecto a sus vecinos. Y en esos vecinos está España y está obviamente dentro de España Canarias. ¿Qué opinas en este sentido? Porque claro, aquí habría que
que plantear una regulación muy exhaustiva y muy elaborada. España, de hecho, si me permites apuntar solamente un apunte, con la extensión de las millas de la plataforma continental con Portugal, por ejemplo, más allá de las 200 millas marinas, tiene un acuerdo, y ese acuerdo lo lleva a Naciones Unidas, para que también está con Francia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y España, la FISU también lo ha hecho. Es decir, tendríamos que tener un acuerdo con Marruecos en este sentido. ¿Qué opinas? Desgraciadamente hay cuestiones que tú conoces mejor, Juan Manuel, que se me escapan por no ser experto en esta cuestión, pero efectivamente creo que hablamos de un elemento más que se añade a una agenda complicada de gestionar. No deja de sorprenderme, como mero ciudadano español, Marruecos es, como he dicho antes, soberano desde 1956, que a estas alturas todavía no hayamos delimitado de forma precisa esas aguas y esas zonas entre España y Marruecos. Y claramente Marruecos en este caso no ha jugado de manera leal, en la medida en la que, como ya hemos apuntado antes, ha ido, no digo tomando decisiones irreversibles, pero ha ido tomando posiciones que entienden que le den cierta ventaja en el momento en el que haya que dirimir finalmente dónde se pone la línea. Reconozco en este caso creo que es una característica que tenéis la gente del derecho internacional, que es la paciencia de ver que los plazos se alargan extraordinariamente. Para quienes piden soluciones de hoy para hoy, podemos entender que de momento, quiero verlo todavía en ese punto, de momento Marruecos ha tomado la delantera, adoptando ya una visión concreta de qué es lo que pretende, mientras que España aparece a la defensiva, sin haberse adelantado tampoco anteriormente a tomar una posición que podía haber sido parecida a la que ahora ha tomado Marruecos, para dejar claro determinadas cosas. Y efectivamente están en juego cuestiones importantes desde el punto de vista geoeconómico. Cuando hablamos del Tropic, estamos hablando de las tierras raras. Y tierras raras hoy, cuando hablamos de coches eléctricos, cuando hablamos de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, adquiere una importancia enorme, sobre todo si no queremos seguir dependiendo de China, como de momento está siendo el caso. Luego, en este punto, hasta me resulta un tanto extraño que España no haya tomado, como digo, es que estamos en el año 2021, que no haya tomado previamente ya posiciones, echando mano de vosotros, de los expertos en estos temas, para que no nos coja, por decirlo así, el toro. O sea, no digo con esto que estemos arrinconados, que no haya nada que hacer, sino que de momento la imagen da a entender que Marruecos, como digo, ha tomado, si estuviéramos en una partida del ajedrez, parece que está adelantando posiciones de forma clara que le pueden dar en un momento determinado una ventaja decisiva. Ojalá que no sea así, que se impongan las normas del derecho internacional, pero, en fin, en tantas ocasiones hemos visto que eso no ha ocurrido, que esta no sería la primera vez. Como pregunta final, los países que deciden en la zona del Magreb de forma cada vez más evidente son, además de Marruecos, Francia y Estados Unidos de América. España ha mantenido y mantiene desde hace décadas, desde el mismo franquismo, los estertores de la dictadura, desde hace décadas, una actitud pasiva, secundaria y cuando menos claudicante con respecto a sus propios intereses, como la pesca, los cultivos, las exportaciones, el Sáhara, la delimitación de las aguas jurisdiccionales que hemos estado hablando, las plazas africanas y otros temas. Y la pregunta evidente es ¿por qué esa actitud secular de España a lo largo de décadas? Creo que hay también diferentes factores que lo pueden explicar, lo cual no justifican nada, pero sí sirven al menos para explicarlo. Aunque seguimos reclamando, es un lugar común, una frase que sale continuamente, Ceuta y Melilla eran españolas antes de que Marruecos se constituyera como Estado, viene del siglo XV, del siglo XVI, pero en fin, a nadie se nos oculta que Ceuta y Melilla han sido desatendidas durante décadas y durante siglos, me atrevería a decir, por parte de España, entendidos durante mucho tiempo apenas como presidios y nada más. En una siguiente etapa nos encontramos con una Ceuta y Melilla que son, dentro del marco del protectorado español, de parte del norte de lo que hoy llamamos Marruecos, Ceuta y Melilla son dos puntos de referencia donde lo que hay básicamente es instalaciones militares. Y en un momento, si sigo adelante en el tiempo, en el que España está
podríamos, creo, resumirlo de esa manera, está sencillamente fuera del mundo. La dictadura franquista nos presenta una España aislada, una España concentrada en el enemigo interior, volcada fundamentalmente en mantener el control de un determinado régimen político, y España está desaparecida en el escenario internacional. O sea, es a partir de mitad de los 80 cuando la entrada en la OTAN, la entrada en la Comunidad Económica Europea en aquel momento nos vuelve a resituar de algún modo en el escenario internacional. Bueno, pues otros han seguido moviéndose mientras España estaba en cierta medida fuera del mundo. Y como digo, en este caso Marruecos ha tenido desde el primer momento, Marruecos es de los primeros, si no el primer país que reconoce a Estados Unidos, el sultán en su día, como país independiente. O sea, cosas que se utilizan continuamente para explicar la solidez de las relaciones entre Washington y Rabat. Luego, desde esa perspectiva, yo entiendo que si le añadimos que desde un punto de vista estrictamente económico, Ceuta y Melilla son un coste para España. Sé que puede resultar crudo plantearlo así, pero claramente Ceuta y Melilla se sostienen por presupuesto público, más que por actividad privada. Porque cuando nos vamos a la actividad privada, lo que la sostiene es el comercio irregular, es decir, el contrabando. Algo que se está poniendo punto final y ahora estamos viendo si integramos a Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, y para que, lo cual supondría que ya no habría tanta facilidad para que población marroquí pudiera entrar en esas dos ciudades, de los que viven en la inmediatez de ambas ciudades, sin necesidad de visado. Bueno, como reacción a esta última crisis. A lo que voy en definitiva es que, si no claudicante, me suena quizá un tanto duro ese calificativo, desde luego España no ha tenido una política en relación con Ceuta, en fin. ¿Cómo es que decimos que Ceuta y Melilla son tan ciudades españolas como Soria o como Huelva, y cada vez que un presidente del gobierno o el rey plantean viaje a Ceuta y Melilla parece que eso cambia el mundo? Bueno, pues si hemos acostumbrado a nuestro vecino a que bajamos la cabeza cada vez que esa posibilidad se plantea, pues le estamos reconociendo que no son unas ciudades como Soria y como Huelva. Es una realidad. Luego, no nos puede extrañar, en términos fríos, no nos puede extrañar que alguien aproveche esas ventajas que le estamos ofreciendo. Luego, desde esa perspectiva, veo difícil a día de hoy, con todo lo que ha llovido, que España sea capaz de romper esa dinámica que le permita a Marruecos prácticamente chantajearnos cada vez que quiere. Y la única defensa que tenemos, desde mi punto de vista, manteniendo las relaciones económicas, las comerciales, las sociales, las políticas, las militares también, es Bruselas. O sea, España necesita, tanto en esto como en cualquier otra cosa, diría, somos demasiado pequeños para atender a los riesgos y amenazas que nos afectan hoy en el siglo XXI y para defender nuestros propios intereses. Y, por lo tanto, nuestra opción fundamental es mirar a Bruselas antes de cualquier otro sitio. Entiendo que eso tampoco es nada llamativo, pero creo que es una realidad geopolítica que tenemos que asumir para, de ese modo, tener mayor palanca con la que poder defender nuestros intereses. Muy bien. Creo que los directores de las dos sociedades económicas de Canarias, Gran Canaria y de Jaén, tendrán ya que cerrar el acto. Y yo aprovecho para agradecerte, Jesús, tu amistad y tus conocimientos, ambas cosas, y la magnífica exposición que has hecho. Encantado, desde luego, y ojalá haya nuevas oportunidades de seguir manteniendo este contacto. Muy bien. Pues nada, yo creo que, si me permitís, jamás se puede tocar un tema tan complejo, tan difícil como este, con tanta profundidad, con tanta elegancia y con tanta claridad. Esto ha sido gracias, bueno, pues al conocimiento profundo que Jesús Núñez Villaverde tiene sobre el tema y que nos ha ilustrado. Desde luego, supongo que Tomás estará de acuerdo conmigo, a los que no somos especialistas en esto, Jesús, nos has aclarado muchísimas cosas. No me quedo más tranquilo que antes de empezar la conferencia. Sé que el tema es complejo, pero en cualquier caso, ojalá siempre se tocara con esta elegancia. Ya vemos que en ningún momento se ha planteado, cosa que agradezco, diferencias de tratamiento de unos gobiernos u otros. Hay un gobierno de España y un gobierno de Marruecos con conflictos. Y ese es el planteamiento que has hecho. Desde luego, Jesús, has tenido también suerte, porque te han acompañado dos personas
que te han planteado un nivel de preguntas tan inteligentes como grandes conocedores del tema, como han sido Víctor Macía y Juan Manuel de Faramiñán, que también nos han demostrado a todos los oyentes, a todos los que hemos asistido con la boca abierta a este acto, que conocen en profundidad el tema. Y de verdad creo, Tomás, que es una experiencia para repetir. Desde Jaén, desde la económica de Jaén, nos sentimos muy satisfechos de esta colaboración y seguiremos por este camino y ojalá con este nivelazo de hoy. Gracias a los tres. Muchísimas gracias. Muy breve, porque estoy a punto de quedarme sin batería en mi tableta. Muchísimas gracias a todos, a Víctor y a Antonio por esta experiencia, y estoy convencido de que tendré de volver a repetirla pronto. Muchas gracias.